Bueno, continuando con nuestro libro de Voltaire, hoy iniciamos lo que es la segunda temporada, que son cuentos, los cuentos de Voltaire. Y vamos a ver el cuento que se llama Zadig o El Destino, que es la historia oriental. Iniciamos con Zadig o El Destino, historia oriental. Aprobación. Yo, el abajo firmante, que me he hecho pasar por sabio e incluso por hombre de ingenio, he leído este manuscrito que, a pesar mío, me ha parecido curioso, entretenido, moral, filosófico y digno de agradar incluso a quienes odian las novelas. Por eso lo he prohibido y he asegurado al señor Cadillesquier que es una obra detestable, que Cadillesquier es un gran dignatario turco a cuyo cargo estaba la religión y las leyes. Epístola dedicatoria a la sultana Será por Sadí, 18 del mes de Escaballo del año 837 de la Égira. Bueno, la sultana Cheirá, aquí dice que Sadí, que vivió en el siglo XII, había sido traducido al francés en 1634 por Anquine du Riger. En 1704 lo tradujo de Alegres con una biografía de poeta persa en el halagueño retrato que a continuación hace. Los contemporáneos reconocieron a Madame de Pompadour, en quien Voltaire confiaba para ganarse los favores de Luis XV. Bueno, encanto de las niñas, de los ojos, tormento de los corazones, luz del espíritu, no beso el polvo de vuestros pies porque apenas andáis o porque andáis sobre alfombras de Irán o sobre rosas. Os ofrezco la traducción de un libro de un antiguo sabio que, teniendo la fortuna de no tener nada que hacer, tuvo la de divertirse escribiendo la historia de Zadig, obra que dice más de lo que parece decir. Os ruego que la leáis y juzguéis, porque aunque estéis en la primavera de vuestra vida, aunque todos los placeres vayan en vuestra busca, aunque seáis bella y vuestros talentos aumenten vuestra belleza, aunque seáis alabada desde el crepúsculo al alba, y por todos esos motivos tengáis derecho a no tener sentido común. Sin embargo, poseéis una inteligencia muy sabia y el gusto muy fino, y os he oído razonar mejor que a viejos derviches de largas barbas y puntiagudo bonete. Soy discreta y nada recelosa. Sois dulce sin ser débil. Sois bienhechora con discernimiento. Amáis a vuestros amigos y no os hacéis enemigos. Vuestro ingenio nunca se adorna con las pullas de la maledicencia. No habláis mal
ni hacéis el mal, pese a la prodigiosa facilidad que tendráis para ello. Por último, vuestra alma siempre me ha parecido pura como vuestra belleza. Tenéis incluso un pequeño fondo de filosofía que me ha hecho pensar que gustarías más de esta obra de un sabio que de cualquier otra. Fue escrita primero en antiguo caldeo, que ni vos ni yo entendemos. Se tradujo al árabe para divertir al célebre sultán Ulugh Beg. Era en la época en que los árabes y los persas empezaban a escribir las 1001 noche, las 1001 día, etc. A Ulugh le gustaba la lectura de Sadig, pero las sultanas preferían los 1001 día. Como podéis preferir cuentos irracionales y que nada significan, les decía el sabio Ulugh, precisamente por eso nos gustan, respondían las sultanas. Me agrada que no os parezcáis a ellas y que seáis un verdadero Ulugh. Espero incluso que cuando estéis harta de las conversaciones generales, que se parecen bastante a las 1001 día, salvo en que son menos divertidas, pueda yo encontrar un minuto para tener el honor de hablaros razonablemente. Si hubiera sido Talestris en la época de Escánder, hijo de Filipo, aquí se habla de Filipo, Escánder es el nombre turco de Alejandro. Hay que tener en cuenta que la India a la que Voltaire se refiere, según la geografía ilustrada, es la de Alejandro, es decir, en la actualidad Pakistán. En cuanto a Talestris, según la leyenda, era reina de las Amazonas. Fue en busca de Alejandro para rogarle que le hiciera un hijo. Bueno, entonces, si hubiera sido Talestris en la época de Escánder, hijo de Filipo, si hubiera sido la reina de Sabá de la época de Solimán, hubieran sido esos reyes quienes haber hecho el viaje. Ruego a las virtudes celestes que vuestros placeres sean puros, vuestra belleza duradera y vuestra dicha infinita. Sadí. Bueno, capítulo primero. El tuerto. En tiempos del rey Mabdar, había en Babilonia un joven llamado Sadig, nacido con un buen carácter, fortalecido por la educación. Aunque rico y joven, sabía moderar sus pasiones. No era amigo de apariencias, no quería tener razón siempre y sabía respetar la debilidad de los hombres. Resultaba sorprendente ver que, aunque sobrado de ingenio, nunca insultaba a los demás, burlándose con esas palabras tan vagas, tan necias y tan tumultuosas, con esas maledicencias temerarias, con esas decisiones ignorantes, con esas chocarrerías groseras, con ese vano ruido de palabras que en Babilonia recibía el nombre de conversación. En el libro primero de Zoroastro, que Zoroastro está hablando nombre del reformador de la religión iraní, más conocido en Occidente como Zaratustra, en el libro primero de Zoroastro, había aprendido que el amor propio es un globo hinchado de viento, del que salen tempestades
cuando lo pinchan, y sobre todo Zadig no se vanagloriaba de despreciar a las mujeres ni de seducirlas. Era generoso, no temía complacer a los desgraciados, siguiendo ese gran precepto de Zoroastro: cuando comas, da de comer a los perros, aunque hayan de morderte. Era todo lo sabio que se puede ser, porque trataba de vivir con sabios. Instruido en las ciencias de los antiguos caldeos, no ignoraba los principios físicos de la naturaleza, tal como entonces se conocía, y sabía de la metafísica lo que se ha sabido en todas las épocas, es decir, muy poca cosa. Estaba firmemente convencido de que el año era de 365 días y un cuarto, a despecho de la nueva filosofía de su tiempo y de que el sol estaba en el centro del mundo. Y cuando los principales magos le decían con una altivez insultante que tenía malos sentimientos y que era ser enemigo y que era ser y que era ser enemigo del Estado, creer que el sol giraba sobre sí mismo y que el año tenía 12 meses, él callaba sin enojo ni desprecio. Zadig, con gran riquezas y por consiguiente con amigos, con buena salud, una figura adorable, una inteligencia justa y moderada, un corazón sincero y noble, creyó que podía ser feliz. Debía casarse con Semira, que Semira, este nombre recuerda el de Semiramis, encarnación de la infidelidad conyugal. En el momento de la redacción de Zadig, Voltaire escribía una comedia con ese nombre por título. Bueno, entonces debía casarse con Semira, a quien su belleza, su cuna y su fortuna convertían en el primer partido de Babilonia. Sentía por ella una atracción sólida y virtuosa, y Semira lo amaba con pasión. Se acercaba el afortunado instante que iba a unirlos cuando, paseando juntos en dirección a una puerta de Babilonia, bajo las palmeras que ornaban la ribera del río Éufrates, vieron venir hacia ellos unos hombres armados con alfanjes y flechas. Eran los secuaces del joven Orcán, sobrino de un ministro. Orcán, bajo este nombre oriental, Voltaire tal vez quiera dejar el eco de otro nombre, el del caballero de Rohan, que en 1726 había ordenado a sus criados apalear al filósofo. Bueno, eran los secuaces del joven Orcán, sobrino de un ministro, a quien los cortesanos de su tío habían hecho creer que todo le estaba permitido. No poseía ninguna de las prendas ni virtudes de Zadig, pero creyendo valer mucho más, estaba desesperado por no ser el preferido
Esos celos que sólo su vanidad habían engendrado le hicieron creer que amaba desesperadamente a Semira. Quería raptarla. Los secuestradores se apoderaron de ella y en el arrebato de su violencia la hirieron e hicieron correr la sangre de una persona cuya vista habría enternecido a los tigres del Monte Imao, antiguo nombre de dos cadenas montañosas que formaban parte de las actuales Himalaya y Volar, célebres por sus animales salvajes. Ella rasgaba el cielo con sus lamentos. Exclamaba: mi querido esposo, me arrancan de los brazos de quien adoro. No estaba preocupada por su propio peligro, solo pensaba en su querido Zadig. Al mismo tiempo, éste la defendía con toda la fuerza que prestan el valor y el amor. Ayudado solo por dos esclavos, puso a los raptores en fuga y llevó a su casa a Semira desvanecida y ensangrentada, la cual, al abrir los ojos, vio a su Salvador. Le dijo: oh Zadig, os amaba como a mi esposo, ahora os amo como a aquel a quien debo el honor y la vida. Nunca hubo un corazón más hondamente enamorado que el de Semira. Jamás boca más encantadora expresó sentimientos más conmovedores con esas palabras de fuego que inspiran la gratitud por el mayor de los beneficios y el transporte más tierno del amor más legítimo. Su herida era leve y curó pronto. Zadig estaba herido de la mayor gravedad. Un flechazo recibido junto al ojo le había hecho una llaga profunda. Semira no pedía a los dioses otra cosa que la curación de su amado. Sus ojos estaban día y noche bañados de lágrimas. Esperaba el momento en que los de Zadig pudieran gozar de sus miradas, mas un absceso formado en el ojo herido hizo temer lo peor. Enviaron hasta Menfis en busca del gran médico Hermes. Alusión a Hermes Trismegisto, considerado uno de los grandes maestros de la medicina de Persia. Voltaire siempre sostuvo que era egipcio. Enviaron hasta Menfis en busca del gran médico Hermes, que llegó con un numeroso cortejo. Visitó al enfermo y declaró que perdería el ojo. Predijo incluso el día y la hora en que debía ocurrir aquel funesto accidente. Si hubiera sido el ojo derecho, dijo, lo habría curado, pero las heridas del ojo izquierdo son incurables. Lamentando el destino de Zadig, toda Babilonia admiró la profundidad de la ciencia de Hermes. 2 días después, el absceso reventó por sí solo. Zadig quedó perfectamente curado. Hermes escribió un libro en el que probó que no había debido curarse. Zadig no lo leyó, pero en cuanto pudo salir, se dispuso a visitar a quien constituía la esperanza de la felicidad de su vida y la única para la que deseaba tener ojos. Semira estaba en el campo desde hacía 3 días.
En camino supo que aquella hermosa dama, tras haber declarado solemnemente que tenía una aversión insuperable a los tuertos, acababa de casarse con Orcán aquella misma noche. Ante esta nueva, cayó desmayado. Su dolor le puso al borde de la tumba. Estuvo enfermo mucho tiempo, mas al fin la razón prevaleció sobre el dolor y la atrocidad de su aflicción sirvió incluso para consolarle. Puesto que he sufrido, dijo, tan cruel capricho de parte de una joven educada en la corte, debo casarme con una burguesa. Eligió a Azora, la más prudente y mejor nacida de la ciudad. Se casó con ella y vivió un mes en medio de las dulzuras de la unión más tierna, pero observaba en ella cierta ligereza y una inclinación excesiva a creer siempre que los jóvenes más apuestos eran los que tenían más ingenio y virtud. Capítulo 2. La nariz. La historia de la matrona de Efeso procedía de Petronia. Se había popularizado en Francia de la mano sobre todo de La Fontaine, que escribió un cuento con el título de La matrona de Efeso. Bueno, dice, cierto día Azora volvió de un paseo muy furiosa y dando grandes voces. ¿Qué tenéis, querida esposa?, le dijo Zadig. ¿Quién ha podido sacaros así de vuestras casillas? Ay, dijo ella, estarías tan indignado como yo si hubieras visto el espectáculo de que acabo de ser testigo. He estado consolando a la joven viuda Cosrú, que hace 2 días levantó una tumba a su joven esposo junto al riachuelo que bordea este prado. En su dolor prometió a los dioses permanecer junto a la tumba mientras el agua del riachuelo corra a su lado. Bueno, dijo Zadig, es una mujer estimable, que amaba verdaderamente a su marido. Ay, prosiguió Azora, si supieras en qué se ocupaba cuando la he visitado. ¿En qué, bella Azora? Estaba desviando el riachuelo. Azora se deshizo en invectivas tan largas y estalló en reproches tan violentos contra la joven viuda que aquella exhibición de virtud desagradó a Zadig. Tenía un amigo llamado Cador, que era uno de aquellos mozos en quien su mujer veía más probidad y mérito que en los demás. Le hizo partícipe de sus intenciones y mediante un considerable regalo se aseguró hasta donde era posible su fidelidad. Después de pasar 2 días en la quinta de una amiga suya, Azora regresó a su casa al tercer día, llorando. Los criados le anunciaron que su marido había muerto súbitamente aquella misma noche, que no se habían atrevido a llevarle la funesta nueva y que acababan de enterrar a Zadig en la tumba de sus padres, en un extremo del jardín. Ella lloró, se mesó los cabellos y juró que moriría. Por la noche
Cador le pidió permiso para hablar con ella y ambos lloraron juntos. Al día siguiente lloraron menos y comieron juntos. Cador le confió que su amigo le había dejado la mayor parte de su hacienda, dándole a entender que su mayor dicha sería compartir su fortuna con ella. La dama lloró, se enfadó y se calmó. La cena fue más larga que la comida. Hablaron con más confianza y Azora hizo el elogio del difunto, pero confesó que tenía algunos defectos de los que Cador estaba libre. En medio de la cena, Cador se quejó de un violento dolor de vaso. La dama, inquieta y solícita, mandó traer todas las esencias que utilizaba para perfumarse, a fin de mirar si había alguna que sirviera para el olor de vaso. Lamentó mucho que el gran Hermes no estuviera aún en Babilonia, e incluso se dignó tocar el costado en que Cador sentía tan vivos dolores. «Estáis sujeto a esa cruel enfermedad», le dijo ella compasiva. «A veces me pone al borde de la tumba», le respondió Cador, «y solo hay un remedio que me sirva de alivio: aplicarme en el costado la nariz de un hombre que haya muerto la víspera». «Extraño remedio», dijo Azora. «No más extraño», respondió él, «que los saquitos del señor Arnú». O sea, el señor Arnú, en aquel tiempo había en Babilonia un tal Arnú que curaba y prevenía todas las apoplejías en las gacetas con un saquito colgado del cuello, que aquí alude a un personaje de la época, Arnolds, muy célebre entre 1747 y 1748 por vender pequeñas bolsas antipopléticas que ya anunciaba como publicidad en el Mercure de Francia. Bueno, del señor Arnoux contra la apoplejía. Esta razón, unida al grandísimo mérito del joven, acabó por decidir a la dama. «Después de todo», dijo ella, «cuando mi marido pase del mundo de ayer al mundo de mañana por el puente Chinabar», o sea, aquí el puente Chinabar, según la doctrina del Zoroastro, que por este puente de Chinabar pasan las almas de los justos antes de conocer una eternidad deliciosa. El nombre de sus guardianes era el de Mordaz, que Voltaire sustituye por Azrael, el ángel exterminador de los musulmanes. Bueno, entonces dice, cuando mañana pase por el puente Chinabar, dejará el ángel Azrael de permitirle el paso, porque su nariz sea algo menos larga en la segunda vida que en la primera. Así pues, cogió una navaja de afeitar, fue a la tumba de su esposo, la roció con sus lágrimas y se acercó para cortar la nariz de Zadig, a quien encontró tendido en la tumba. Zadig se levantó, cogiéndose la nariz con una mano y deteniendo la navaja con la otra. «Señora», le dice, «no gritéis tanto contra la joven Cosrú. Vuestro intento de cortarme la nariz es lo mismo que desviar un arroyo». Dice, «Señora», le dice, «no gritéis tanto contra la joven Cosrú. Vuestro intento de cortarme la nariz es lo mismo que desviar un arroyo». Capítulo 3. El perro y el caballo. Aquí Voltaire adapta un cuento que figura
en la Biblioteca Oriental de Herbault y que se había publicado en el Mercurio de Francia en 1712. Dice, Sadir comprobó, como está escrito en el libro del Zen, que el primer mes del matrimonio es la luna de miel y el segundo la luna de ajenjo. Poco tiempo después se vio obligado a repudiar a Azora, con la que se había vuelto demasiado difícil convivir, y buscó su felicidad en el estudio de la naturaleza. Nada hay más feliz, decía, que un filósofo que lee en el gran libro que Dios ha puesto bajo nuestros ojos. Las verdades que descubre le pertenecen. Alimenta y educa su alma. Vive tranquilo. No teme nada de los hombres, a menos que todavía que su tierna esposa vaya a cortarle la nariz. Imbutido en tales ideas, se retiró a una casa de campo, a orillas del Éufrates, donde solo se ocupaba de calcular las pulgadas de agua que corrían en un segundo bajo los ojos de un puente, o si caía una línea cúbica más de lluvia en el mes del ratón que en el mes del carnero. No pensaba hacer seda con telas de araña, ni porcelana con botellas rotas. Aquí Voltaire se burla de investigaciones o descubrimientos de la época. Se intentaba medir la velocidad del agua, cubicar el agua de lluvia e incluso fabricar seda artificial con telarañas, como demuestra una memoria publicada en 1710 por el eminente magistrado de Montpellier de Francia, Javier von Saint-Hilaire. Bueno, pero estudió sobre todo las propiedades de los animales y de las plantas, y de pronto adquirió una sagacidad que le revelaba mil diferencias donde los demás hombres no ven más que uniformidad. Un día, paseando junto a un bosquecillo, vio correr hacia él a un eunuco de la reina, seguido por varios oficiales que parecían presas de la mayor inquietud y que iban de acá para allá como hombres angustiados que buscan algo muy precioso que han perdido. Joven, le dijo el primer eunuco, ¿no habéis visto el perro de la reina? Sadig respondió con humildad, es una perra y no un perro. Tenéis razón, continuó el primer eunuco. Es una podenca muy pequeña, añadió Sadig. Ha tenido cachorros, cojea de la pata delantera izquierda y tiene las orejas muy largas. ¿La habéis visto?, dijo el primer eunuco totalmente sofocado. No, respondió Sadig, no la he visto nunca, ni nunca he sabido que la reina tuviera una perra. Precisamente en ese momento, por una extravagancia ordinaria de la fortuna, el caballo más hermoso de la cuadra del rey acababa de escaparse de las manos de un palafrenero en la Vega de Babilonia. El montero mayor y el resto de oficiales corrían tras él con tanta inquietud como el eunuco de la perra.
El montero mayor se dirigió a Zadig y le preguntó si no ha visto pasar el caballo del rey. ¿Es el caballo que mejor galopa? Respondió Zadig. Tiene 5 pies de alto, los cascos muy pequeños, una cola de 3 pies y medio de largo, las copas de su bocado son de oro de 23 quilates y sus herraduras de plata de 11 dinares. ¿Qué camino ha tomado? ¿Dónde está? Preguntó el montero mayor. No lo he visto, respondió Zadig, y nunca he oído hablar de él. El montero mayor y el primer eunuco no tuvieron ninguna duda de que Zadig había robado el caballo del rey y la perra de la reina. Le hicieron llevar ante la asamblea del Desterkamp. O sea, Desterkamp era un lugar de alteración, aquel que dirige la milicia y las finanzas entre los persas y entre los turcos. Dice Supremo, que lo condenó a Nut y a pasar el resto de sus días en Siberia. Nada más iniciarse el juicio, el caballo y la perra fueron encontrados. Los jueces se vieron en la dolorosa necesidad de reformar su sentencia, pero condenaron a Zadig a pagar 400 onzas de oro por haber dicho que no había visto lo que había visto. Primero tuvo que pagar la multa, tras lo cual le fue permitido a Zadig defender su causa ante el Consejo del Destar Supremo. Habló en los siguientes términos: estrellas de justicia, abismos de ciencia, espejos de la verdad, que tenéis la pesadez del plomo, la dureza del hierro, el brillo del diamante y mucha afinidad con el oro. Puesto que se me permite hablar ante esta augusta asamblea, os juro por Osrumán, este Osrumán, nombre del príncipe del bien en la religión de los magos, que fue helenizado por Hormuz, del nombre del príncipe del mal, Arimán. Voltaire va a sacar el del envidioso Arimás, que protagoniza el capítulo siguiente. Bueno, dice: os juro por Orsomán que nunca he visto a la respetable perra de la reina, ni al sagrado caballo del rey, de reyes. Lo que me pasó fue lo siguiente. Estaba paseando camino del bosquecillo, donde lo encontré al venerable eunuco y a ilustre montero mayor. En la arena vi las huellas de un animal y fácilmente deduje que eran las de un perro pequeño. Unos surcos ligeros y largos, impresos sobre pequeñas eminencias de arena, entre las huellas de las patas, me permitieron saber que se trataba de una perra cuyas tetas colgaban. Por lo tanto, había tenido cachorros hacía pocos días. Otras huellas, en un sentido diferente, que parecían haber rozado siempre la superficie de la arena junto a las patas delanteras, me informaron que tenía las orejas muy largas, y como observé que la pisada de una pata era menos profunda que la de las otras 3, comprendí que la perra de nuestra augusta reina era, si me atrevo a decirlo, algo coja. Respecto al caballo del rey de reyes, habéis de saber que, paseando por los senderos de ese bosque, vi marcas de herradura de un caballo.
todas a la misma distancia. He ahí un caballo de galope perfecto, me dije. El polvo de los árboles en una senda estrecha que no tiene más de 7 pies de ancho, se había levantado un poco a derecha e izquierda, hasta una altura de 3,5 pies del centro de la senda. Ese caballo tiene una cola de 3,5 pies, que con sus movimientos a derecha e izquierda ha barrido ese polvo. Me dije, bajo los árboles que formaban una bóveda de 5 pies de alto, vi las hojas de las ramas recién caídas y supe que aquel caballo las había tocado y que por lo menos tenía 5 pies de alto. En cuanto a su bocado, debe ser de oro, de 23 quilates, porque restregó las copas contra una piedra que reconocí como una piedra de toque y que me sirvió para hacer la prueba. En fin, por las marcas que sus herraduras dejaron sobre guijarros de otra especie, llegué a la conclusión de que estaba herrado con plata de 11 dinares de finura. Todos los jueces quedaron admirados por el profundo y sutil discernimiento de Zadig. La nueva llegó hasta el rey y la reina, en la antecámara. En la cámara y en el gabinete no se hablaba de otra cosa que de Zadig, y aunque varios magos opinasen que debían quemarlo por brujo, el rey ordenó que se le devolviera la multa de 400 onzas de oro a que había sido condenado. El escribiano, los ujieres y los procuradores fueron a su casa con gran pompa para devolverle sus 400 onzas. De ellas solo quedaban con 398 en concepto de costos judiciales, y los escribanos exigieron sus honorarios. Viendo Zadig cuán peligroso es a veces ser demasiado sabio, se prometió en la primera ocasión no decir nada de lo que había visto. Esa ocasión no tardó en presentarse. Se escapó un prisionero de estado que pasó bajo las ventanas de su casa. Interrogaron a Zadig, no respondió nada, pero le probaron que había mirado por la ventana. Por ese crimen fue condenado a pagar 500 onzas de oro y hubo de dar las gracias a los jueces por su indulgencia, según es costumbre de Babilonia. Gran Dios, se dijo a sí mismo, cuán desventurado es quien pasea por un bosque por donde han pasado la perra de la reina y el caballo del rey, y qué peligroso es asomarse a la ventana, y qué difícil alcanzar la felicidad en esta vida. Capítulo 4. El envidioso. Zadig quiso consolarse con la filosofía y la amistad de los males que le había causado la fortuna. En un barrio de Babilonia poseía una casa adornada con gusto, que reunía todas las artes y todos los placeres dignos de un hombre honesto.
Por la mañana, su biblioteca estaba abierta a todos los sabios. Por la noche, su mesa lo estaba a gente de calidad. Más pronto supo cuán peligrosos son los sabios. Se suscitó una gran disputa sobre una ley de Zoroastro que prohíbe comer grifo. En realidad, Voltaire apunta aquí a la ley mosaica que prohibía comer carne de águila, de quebrantahuesos y de grifo. La ley de Zoroastro no prohíbe este último animal. Como puede prohibirse el grifo, decían unos, si ese animal no existe. Es preciso que exista, decían otros, puesto que Zoroastro no quiere que se coma. Zadig quiso ponerlos de acuerdo, diciéndoles, si hay grifos, no los comamos. Si no los hay, los comeremos menos todavía, y con ello todos obedecemos a Zoroastro. Un sabio que había escrito 13 tomos sobre las propiedades del grifo y que además era gran teurgo, se apresuró a denunciar a Zadig ante un archimago llamado Yebor. Yebor, en la edición Kell de la obra de Voltaire sobre Yebor, figura la siguiente nota: anagrama de Boyer Teatino, confesor de devoras de alto rango, obispo gracias a sus intrigas que no habían logrado hacerles superior de su convento, preceptor luego de Delfín y por último ministro. El tal Boyer era un fanático imbécil que persiguió a Voltaire en más de una ocasión. Bueno, pues el llamado Yebor, el más tonto de los caldeos y por lo tanto el más fanático. Este hombre habría mandado empalar a Zadig a mayor gloria del sol y habría recitado el breviario de Zoroastro en el tono más ferviente. El amigo Cador, un amigo vale más que 100 sacerdotes, fue en busca del viejo Yebor y le dijo: vivan el sol y los grifos, guardaos de castigar a Zadig, es un santo, tiene grifos en su corral y no los come, y su denunciante es un hereje que tiene la audacia de sostener que los conejos tienen la pata hendida y que no son en absoluto inmundos. O sea, los judíos tenían prohibido comer conejo. Bueno, dijo Yebor, sacudiendo su cabeza calva, hay que empalar a Zadig por haber pensado mal de los grifos y al otro por haber hablado mal de los conejos. Cador calmó las cosas gracias a una dama de honor a la que había hecho un hijo y que gozaba de mucho crédito en el colegio de magos. Nadie fue empalado, por lo que muchos doctores murmuraron y presagiaron la decadencia de Babilonia. Zadig exclamó: ¿en qué consiste la felicidad? Todo me persigue en este mundo. Hay seres que no existen. Maldijo a los sabios y en adelante no quiso sino vivir en buena compañía. Reunía en su casa a las personas más honradas de Babilonia y a las damas más amables. Daba cenas delicadas, precedidas a menudo de conciertos y animadas por conversaciones deliciosas de las que había sabido desterrar
el afán de mostrar ingenio, que es el modo más seguro de no tenerlo y de echar a perder la reunión más brillante. Ni la elección de sus amigos, ni la de los platos estaban hechas por la vanidad, porque en todo antes prefería ser que parecer, y con ello se granjeaba la consideración verdadera que no pretendía. Frente a su casa vivía Arimás, personaje cuya malvada alma estaba pintada sobre su grosera fisonomía. Estaba roído de hiel e hinchado de orgullo, y para colmo era un ingenio aburrido. Como nunca había podido triunfar en sociedad, se vengaba maldiciendo de ella. Por más rico que fuera, apenas sí conseguía reunir en su casa a 10 aduladores. El ruido de los carruajes que entraban por la noche en casa de Zadig le importunaba, y el eco de sus alabanzas lo irritaba todavía más. Algunas veces iba a casa de Zadig y se sentaba a la mesa sin ser invitado. Corrompía entonces toda la alegría de la reunión, como dice, que las arpías infectan las viandas que tocan. Hubo un día en que quiso festejar a una dama que, en lugar de aceptar, se fue a cenar a casa de Zadig. Otro día, hablando con él en palacio, abordaron a un ministro que invitó a Zadig a cenar y no invitó a Arimás. Los odios más implacables no tienen a menudo fundamentos más importantes. Este hombre, a quien en Babilonia llamaban el envidioso, quiso perder a Zadig porque lo llamaba el feliz. La ocasión de hacer el mal se presenta 100 veces al día, y ha de hacer el bien una vez al año, como dice Zoroastro. El envidioso fue a casa de Zadig, que paseaba por sus jardines con 2 amigos y una dama, a la que a menudo decía cosas galantes sin otra intención que la de decírselas. La conversación giraba sobre una guerra que el rey acababa de terminar con éxito frente al príncipe de Hircania, vasallo suyo. Zadig, que había mostrado su valor en aquella breve guerra, alababa mucho al rey y más todavía a la dama. Cogió sus tablillas y escribió 4 versos que hizo sobre la marcha y que dio a leer a aquella hermosa persona. Sus amigos le rogaron que les hiciera partícipe de ellos. La modestia, o mejor, un amor propio bien entendido, se lo impidió. Sabía que unos versos improvisados solo son buenos para aquella en cuyo honor se han hecho. Rompió en 2 la hoja de las tablillas sobre las que acababa de escribir y arrojó las 2 mitades en un matorral de rosas, donde las buscaron inútilmente. Sobrevino una breve lluvia. Regresaron a casa. El envidioso, que se quedó en el jardín, buscó tanto que encontró un trozo de la hoja. La había roto de tal forma que cada mitad de verso que llenaba la línea tenía sentido, e incluso un verso de medida menor, y por un azar más extraño todavía, aquellos pequeños versos formaban un sentido que contenía las injurias más horribles contra el rey. Se leía en ella: por los mayores hechos sobre el trono afirmado, en la pública paz es el único enemigo.
El envidioso fue feliz por primera vez en su vida. Tenía entre las manos algo con que perder a un joven virtuoso y adorable. Lleno de esa cruel alegría, hizo llegar al rey aquella sátira escrita de mano de Zadig. Este fue encarcelado y también sus dos amigos y la dama. Pronto se les hizo un proceso, sin que se dignaran oírle. Cuando fue a recoger la sentencia, el envidioso le salió al paso y le dijo en voz alta que sus versos no valían nada. Zadig no se vanagloriaba de ser buen poeta, pero estaba desesperado por ser condenado como criminal de lesa majestad y por ver que se tuviera en prisión a una bella dama y a dos amigos por un crimen que él no había cometido. No se le permitió hablar porque sus tablillas hablaban. Esa era la ley de Babilonia. Se le hizo pues ir al suplicio, atravesando una multitud de curiosos, ninguno de los cuales se atrevía a compadecerle y que corrían para examinar su rostro y para ver si moría con gracia. Solo sus parientes estaban afligidos, porque no heredaban. Las 3/4 partes de sus bienes fueron confiscadas en favor del rey y la otra 1/4 parte en favor del envidioso. En el tiempo en que se preparaba para la muerte, el oro del rey echó a volar desde su balcón y se posó en el jardín de Zadig sobre un matorral de rosas. Desde un árbol vecino, el viento había traído un melocotón que fue a caer sobre un trozo de tablilla de escribir al que había quedado pegado. El pájaro cogió el melocotón y la tablilla y los depositó sobre las rodillas del monarca. El príncipe, curioso, leyó aquellas palabras que no tenían sentido y que parecían finales de verso. Le gustaba la poesía y siempre hay recursos con los príncipes que aman los versos. La aventura de su loro le dio que pensar. La reina, que recordaba lo que se había escrito sobre un trozo de la tablilla de Zadig, mandó traerla. Confrontaron los dos trozos que ajustaban perfectamente. Leyeron entonces los versos tal como Zadig los había escrito. Por los mayores hechos que he visto turbar la tierra, sobre el trono afirmado, todo el rey sabe dominar. En la pública paz el amor solo hace la guerra. El único enemigo, es el que hay que temer. El rey ordenó al punto que hicieran venir a Zadig a su presencia y que sacaran de prisión a sus dos amigos y a la bella dama. Zadig se postró de hinojos a los pies del rey y de la reina. Les pidió humildemente perdón por haber hecho malos versos. Habló con tanta gracia, ingenio y razón que el rey y la reina quisieron verle de nuevo. Volvió y agradó más todavía. Le dieron todos los bienes del envidioso que lo había acusado injustamente, pero Zadig se los devolvió todos y el envidioso solo se emocionó con el placer de no perder su hacienda. La estima del rey por Zadig crecía día a día, le hacía partícipe de todos sus placeres y le consultaba en todos sus asuntos. La reina lo miró desde entonces con una complacencia que podía volverse peligrosa para ella, para el rey, su augusto esposo, para Zadig y para el reino.
Sadig empezaba a creer que no es tan fácil ser feliz. En este punto, en 1745, Voltaire publicaba el poema de Fontenoy, exaltando al monarca. Poco después aparecía una sátira sobre el poema de Fontenoy, anónima, que atribuían a Voltaire. Podía tacharle de duplicidad y hacerle perder los favores de que gozaba en ese momento. La sátira era obra de un viejo enemigo de Voltaire, Pirri Claude Roy, objeto de burlas bajo el nombre de Hiro en la historia de los viajes de Escarmentado. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 4. Estamos en el cuento de Sadig o el destino. Nos vemos en la siguiente charla. Por pronto, nos vemos. Hasta luego.